El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, muchas veces hemos señalado que no podemos leer el Evangelio con una lógica meramente humana, como si leyésemos una revista o un diario o un libro o un manual del colegio, porque la palabra de Dios es algo vivo cuando se predica en la iglesia, cuando se medita, cuando se reza en familia con la palabra de Dios. Y por lo tanto el Señor nos habla a nosotros y nos habla con otras categorías, con la categoría de Dios. Dice Dios en la Biblia: mis pensamientos no son los de los hombres. Y Jesús también quiere transmitir eso. Y una de las cosas que nos sorprende es dónde aprendió matemática Jesús, porque las consecuencias, por ejemplo, qué sé yo, los salarios. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás teníamos la parábola de los que son llamados a trabajar a partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el que empezó a las 6 de la mañana cobró lo mismo que el que empezó a las 5 de la tarde. Dice, aquí la cuenta no me da. O cuando Jesús tiene que multiplicar, divide. Tiene que dar de comer a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, que tiene 2 pescados y 2 peces, parte las cosas, las divide, manda a los discípulos que las repartan y entonces ahí se multiplican. Para multiplicar, divide. Cuando vos tenés que ganar algo importante, ser rico delante de Dios y no delante de los hombres, tenés que dejar, cortar, abandonar, vender todo lo que tienes y darlo a los que necesitan. Es complicada la matemática de Jesús, ¿no? Y acá también le presentan un caso, para ponerlo a prueba, como dice claramente el evangelista Mateo, que se enteraron los fariseos de que cayó a los saduceos, fueron ellos a ver qué lograban, le preguntaban, porque era la discusión de moda en ese momento, en la época de Jesús, ver cuál de todos los preceptos era el más importante. De los 10 mandamientos, los judíos habían producido 613 preceptos, de los cuales 345 eran positivos, debes tal cosa, y 248 eran negativos, no tal cosa. Bueno, no sé si alguna vez escucharon cuál iba ganando, porque claro, cada escuela, ¿se acuerdan que había escuelas más laxas, más estrictas? La de Jalí, la de Shammai. Bueno, para la mayoría, ¿cuál era el principal mandamiento? Esto habitualmente no se dice, pero un poco para que lo sepan. El Sabbat, la prescripción del sábado. Por eso, dentro del sábado todavía se percibe en los judíos ortodoxos, dentro del sábado, para cumplir este mandamiento, santificar las fiestas, que lógicamente antes de la Pascua la santificación de la fiesta era el Sabbat, que comenzaba el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, se hacía de una manera súper rigurosa. Y entonces iban poniendo como un corralito a la ley para que la cumplan perfectamente. Entonces tenían determinados los pasos que podían hacer, los trabajos que podían hacer, las cosas imprevistas. Estaba todo reglado, todo normado, para cumplir el Sabbat. Ustedes, si viajan ahora, bueno, ahora rezamos de paso también por los conflictos que hay en Tierra Santa, ¿no es cierto?, entre judíos y palestinos, y pedimos al Señor el don de la paz para la tierra donde Él vivió. Pero si uno visita Jerusalén un viernes por la tarde y un sábado, por ejemplo, los ascensores paran en todos los pisos, porque como no se puede trabajar, poner en funcionamiento algo, por ejemplo un ascensor, es trabajo. Entonces el judío no lo puede hacer. Entonces
en donde hay muchos pisos, el ascensor para y uno entra nada más y tiene que esperar a llegar a su piso. O por ejemplo, en las casas no pueden encender el microondas o la cocina. Entonces ahora tienen elementos modernos con los cuales se programan. Entonces dejan la comida antes de que comience el sábado dentro de los aparatos y ellos se encienden automáticamente, entonces pueden comer. Fíjense que siguen todavía cuidando esa ley. Y Jesús tiene otra matemática. Entonces agarra y pone en las columnas los 613 preceptos y a Jesús le dan 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y encima él agarra la soldadora y lo suelda. Entonces ya no son 2, sino que es uno con doble cara. Amar a Dios y al prójimo. Y dice Jesús, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En castellano, pender es colgar. De estos 2 mandamientos cuelga todo lo que nosotros hacemos. El hecho de que ustedes vengan a misa, de que hagan obras de caridad, de que tengan ganas de moralmente producir obras de bien, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los preceptos de la Iglesia, viviendo las bienaventuranzas. Todo eso tiene sentido si nosotros lo unimos al único doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque en la indeterminación no hay particular. Entonces, si todo, como uno dice a veces en la parroquia o en los colegios o en las instituciones, vieron en los trabajos cuando tienen un armario con cosas para merendar, para tomar mate, dice, si usa, reponga. ¿Por qué? Porque lo que es de todo es de nadie. Si vos tenés algo, más o menos lo cuidás, si es tuyo, tuyo. En cambio, si es de todo, que sea lo que Dios quiera. Entonces, la indeterminación, la multiplicación, hace que nosotros perdamos de vista la individuación. Por eso Jesús, cuando hace esta matemática y de los 613 preceptos que se derivaban de los mandamientos, saca 2 y los funde, amar a Dios y amar al prójimo, son 2 caras de la misma moneda, lo que hace es ponerle rostro a los mandamientos. El rostro del prójimo, de los prójimos, y el rostro de Dios. Y acá la cosa es más exigente, porque vos le tenés que decir en la cara a Dios que no, y le tenés que decir al prójimo que lo está necesitando en la cara que no, o que lo estás necesitando vos porque tenés algún tipo de relación familiar, laboral, amical, la que vos quieras. Entonces Jesús, ¿qué dice? Toda la ley tiene sentido si la cumplís. ¿Y cómo la cumplís a la ley? Si la ves a la cara, si le pones rostro. Tenemos que cumplir la ley poniéndole rostro, mirando a Dios y mirando al prójimo. Y además, para que nuestra religiosidad no sea una cosa o externa, accesoria, esta idea que tenemos un poco en Occidente, en alguna homilía comentábamos que en Oriente la gente ve todo en una unidad, el judío, el musulmán, no separa la política de la religión o la vida civil de la vida religiosa. Para ellos es todo lo mismo. En cambio nosotros sí, nosotros vamos a misa y después en casa hacemos lo que queremos. O vamos a misa y nos comportamos de cualquier manera. O vamos a misa y votamos cualquier cosa. Está bien que es difícil votar porque uno no sabe qué elegir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son los principios que nos rigen cuando tenemos que hacer una elección? Si la parte espiritual, como decíamos el otro día, Gaudium et Spes número 4, si además del progreso temporal se mira lo espiritual, ¿cuántos partidos políticos tenemos que propician la libertad religiosa, que tienen una moral realmente consistente, no solo en el tema recurrente de la corrupción, que si uno estudia la historia, en todos los pueblos hubo corrupción. Pero digo, ¿cómo va creciendo? ¿Qué partido político a mí católico me asegura el derecho por la vida, desde el primer instante, durante la vida de las personas cuando lo necesitan? Porque la comida, el alimento, la salud, todo eso hace parte de la persona, el fin natural, no, este ya molesta un poco, le damos la pichicate que no moleste más. Entonces, ¿cuántos partidos políticos tenemos? ¿Cuántos tenemos para elegir? Ninguno. Entonces, la religiosidad verdadera está en todos los aspectos de la vida y con rostro concreto, el Padre y los prójimos. Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el primer bien que tenemos que desearle al otro es la salvación. ¿Cuál es el mayor bien que te puedo desear? Que tengas mucho dinero. No, el mayor bien que te puedo desear es que te encuentres con Dios. Y ahí todo lo que tengas va a tener sentido y te va a ayudar para estar mejor con vos mismo, para estar bien con el prójimo y para estar bien con lo que el Señor te va pidiendo. Como decía el Padre Obispo anoche en la misa en el Padre Abraham, este mandamiento con dos caras en realidad tiene tres direcciones: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, el amor al prójimo por amor a Dios, como a ti mismo por amor a Dios. Entonces, si vos te amás bien, tenés que dirigirte a Dios. Y si vos amás bien al prójimo, tenés que contribuir para que el prójimo también se dirija a Dios. Vamos a pedirle al Señor en este domingo que nos dé la gracia de amarlo de verdad, amarlo a nuestros hermanos, como dice la carta de Santiago, para que nuestra religiosidad sea verdadera. ¿Se acuerdan Santiago lo que dice? Si no amas al prójimo que ves, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves? El termómetro del amor de Dios también es el esfuerzo que nosotros ponemos en amar al prójimo. Nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen, pedimos por la paz en el mundo y pedimos por nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.